Muy buenas noches, que Dios les bendiga grandemente. Estamos agradecidos con Él por concedernos el privilegio de permitir nuevamente acercarnos a su palabra y estudiar en ella lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Seguimos los estudios en el libro de Apocalipsis. Hoy corresponde el capítulo 8 y vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, te damos muchas gracias por ese privilegio que tú nos concedes de acercarnos a tu palabra y poder encontrar en ella todo aquello que tú quieres que nosotros aprendamos para seguir viviendo dentro de tu voluntad. Estamos estudiando este precioso libro, Señor, el cual encontramos en el mismo acontecimientos que tú has profetizado para que en el futuro se cumpla, pero pedimos que mientras tengamos tiempo, pues sigamos predicando tu palabra para que muchos procedan al arrepentimiento y a poner su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Nosotros de nuestra parte te agradecemos por ser parte de tu iglesia y por estar confiados en que tú nos guardarás siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, llegamos a este capítulo 8, el cual nos va a narrar la apertura del séptimo sello. Y en el séptimo sello también nosotros encontraremos que el mismo va a tener siete trompetas que van a representar los juicios de Dios, 7 plagas que Dios anuncia para este mundo al son de esas 7 trompetas. Y aunque no van a ser las últimas, porque en el capítulo 15 vemos que vendrán más plagas sobre la tierra, sí son plagas bastante dañinas que representan el juicio de Dios por el pecado en el mundo. Vamos a leer el capítulo 8 de los versículos 1 al 6, donde dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Muy bien. El capítulo empieza narrándonos acerca de lo que está sucediendo en el cielo, pero que a la vez habrían de venir juicios de Dios hacia la tierra. Antes de describir lo que las 7 trompetas que vendrían con la apertura del séptimo sello, hay una especie de preámbulo que son los 6 versículos que hemos leído. Y comienza diciendo en el verso 1: Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. La última escena en el cielo que encontramos en el capítulo 7, versos 11 y 12, nos dice que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este era el ambiente en el cielo previo al capítulo 8. Claro que en medio de todo, uno de los ancianos hablaba con Juan acerca de quiénes eran aquellos de los que también se dice en el verso 9 que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el anciano le explica a Juan que eran los que habían
salido de la gran tribulación, habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero en medio de eso había una gran adoración a Dios en el cielo. Había una gran algarabía, un gran regocijo delante de Dios. Pero de repente viene el capítulo 8, con él el anuncio de la apertura del séptimo sello. Y dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. En Habacuc 2:20 se nos dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando encontramos anuncios en la Biblia acerca de silencios, denotan que habrá de venir algo extraordinario, algo majestuoso o algo terrible. El silencio representaba un momento de suspenso antes de ver lo que ese séptimo sello traía como juicio de Dios hacia la tierra. Si nosotros hemos visto ya la apertura de los 6 sellos anteriores con todas las situaciones que vinieron a este mundo, el séptimo habría de traer aún juicios mayores, porque el libro de Apocalipsis gradualmente va describiendo los sellos, pero que también, los juicios de Dios que vienen a la tierra, pero también va a hacerlo de una manera gradual en aumento. O sea, cada vez los juicios serán más severos. Se cree que los primeros 6 sellos eran los primeros 3 años y medio de la tribulación, y ya con el séptimo vamos a ver lo que es la gran tribulación. Entonces, cuando vemos nosotros estas cosas, vamos viendo cómo esos juicios de Dios van a desatarse sobre la tierra y cómo es la manera que ellos van a desarrollarse. Pero siguiendo con el preámbulo a la apertura de a la intervención de las trompetas al abrirse el séptimo sello, dice que vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles. Y Juan los llama de una manera un tanto familiar, refiriéndose como a un número específico. Obviamente veremos que no son solo los 7, pero algunos creen que estos 7 son de un rango especial. Lo más probable es que sean arcángeles que gozan de un rango superior a otros ángeles en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, ahí están los 7 ángeles, y a esos 7 ángeles le dan las 7 trompetas. Primordialmente los ángeles son ministros de Dios. Se dice en hebreo que son ministros de Dios para actuar en favor de nosotros. Pero una característica de los ángeles es que ellos están para ejecutar la voluntad de Dios. Así fue desde el principio. Recordemos, fue el ángel Gabriel el que trae el anuncio a María acerca del nacimiento de Jesucristo. Fue el ángel Miguel también que en el libro de Daniel se nos habla acerca de la intervención de él luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés. En sí, son emisarios de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ellos serían los ejecutores de los juicios de Dios a través de estas 7 trompetas. Entonces, estos son los 7 ángeles de Dios. Y luego dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora aparece un ángel más, un 8º ángel, y dice que él vino y se pone delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, dice, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. El incienso era algo que estaba dedicado exclusivamente para Dios. Al quemarse el incienso producía una fragancia agradable que subía a la misma presencia de Dios. Y es lo mismo que está señalando acá, que ese incienso se une a las oraciones de los santos, porque las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes también suben, llegan a la presencia del Señor, llegan a donde Dios está.
Y eso es lo que está sucediendo acá. Se habla de un incienso, se habla de las oraciones que actúan en conjunto y que suben con olor fragante a la santa presencia del Señor. Dice luego que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Lo que estamos describiendo, unidos. Pero en el verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta actitud del ángel habla acerca de qué eran estas oraciones de los santos, las cuales son confirmadas por el incienso que llegan a la presencia de Dios. Y obviamente aquí estamos hablando de las peticiones de los santos de Dios cuando han orado anteriormente y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir todo lo que está pasando? Y recuerdan la respuesta de Dios, falta todavía un poco de tiempo, vamos a completar todavía los salvos que hacen falta, aún no es el tiempo, pero ahora había llegado el tiempo y estas oraciones están siendo contestadas a través de los juicios de Dios que vienen a la tierra, y dice que el ángel, habiendo tomado el incensario, lo llenó del fuego del altar, que representa las oraciones de los santos, y los arrojó a la tierra. Y oiga lo que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí empieza a anunciar ya esas calamidades que se empiezan a desatar sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en que por causa del pecado del hombre y la falta de arrepentimiento en el corazón de muchos, habrían de hacer llegar de parte de Dios sus juicios sobre esta tierra. Mire, en los últimos días hemos estado escuchando y hemos visto nosotros a través de los noticieros acerca de distintas calamidades, de fenómenos naturales que han ocurrido en la tierra. Hace un par de días se desató una tremenda tormenta de nieve en los Estados Unidos, especialmente en los estados del sur, situación a la cual ellos no están muy acostumbrados porque el invierno es más fuerte en los estados al norte de los Estados Unidos. Y aunque sí el frío afecta en esta temporada a los estados del sur, no es tan fuerte, y debió haberse ido ya el frío o empezado a irse ya por estos días. Esta tormenta trajo grandes dificultades a las personas. Varias horas, por más de un día, se quedaron sin energía eléctrica, no podían entonces encender las calefacciones, estaban usando otros medios, los cuales dice se tornaron un tanto peligrosos porque producían otro tipo de dificultades. Pero tuvieron un tiempo bien difícil en los últimos 2 o 3 días allá en estos estados. Luego también hemos visto el día de hoy la erupción del volcán Etna allá en Italia, causando también graves dificultades a las poblaciones cercanas a este volcán. Aquí mismo en Guatemala estamos oyendo la actividad de aquellos volcanes que conocemos como el Pacayá, como el volcán de Fuego, incluso el mismo Santiaguito en menor escala, pero como que estas cosas vienen a preocupar a toda la población. Hemos sentido varios movimientos de tierra, también varios temblores en estos últimos días y tantas cosas que han pasado. En tiempos pasados también hemos visto grandes fenómenos que han afectado. El año pasado acá en Guatemala, los huracanes Eta y Iota. Hace ya varios años en Indonesia, el tsunami que arrasó con muchas personas, causando la muerte de miles de personas. Si no estoy mal, el número ascendió hasta 250,000 personas. En Guatemala en el año 76 y este mes de febrero recordamos un terremoto que mató a 23,000 personas. O sea, han habido muchos desastres naturales a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en los tiempos de la gran tribulación, los desastres que vendrán por causa de los juicios de Dios serán
sin comparación alguna a la historia anterior. Quiero decir con esto que no habrán calamidades más grandes como las que vendrán en aquel tiempo. De hecho, el juicio más grande que Dios trajo sobre el pecado del hombre fue en los tiempos de Noé, con el diluvio. Pero la gran tribulación traerá manifestaciones mucho más severas por causa del juicio de Dios. Algunos dirán, ¿cómo es que Dios pueda causar todas esas cosas cuando Él es amor, cuando Él es bondad? Sí, pero recordemos que Dios también dice su palabra, es fuego consumidor. La Biblia también nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la santidad de Dios no puede permitir que el pecado siga reinando en la tierra. Y vendrá un momento en que Dios dirá, basta, hasta aquí, y vendrán estas grandes calamidades a la tierra. Ahora, pensando yo y volviendo atrás en el momento del silencio en el cielo, me quedé un momento en silencio. Me quedé un momento meditando acerca precisamente de esa paciencia de Dios, de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia. No es necesario que usted pase por todos estos juicios de Dios. Usted puede ser librado de ellos, pero solamente puede ser librado si usted le entrega su vida a Jesucristo y viene a formar parte de su iglesia, para que cuando esos juicios vengan, ya no tenga que estar usted sobre la tierra, sino que esté rindiéndole honra y gloria a Dios en los cielos. Pero Dios anuncia esto para que las personas tengan la oportunidad todavía de arrepentirse, no solo cuando ya están esos acontecimientos, sino que ahora en estos tiempos. Pero es importante estudiar y compartir y enseñar del libro de Apocalipsis para que las personas puedan ver hacia adelante las grandes catástrofes que están por venir a este mundo y que sean libradas de esos juicios de Dios. Ahora, quiero decir, porque alguien piensa, pero es que yo no quiero aceptar a Dios, no quiero entregarme a Dios solo por miedo. Mire, no importa la causa por la cual usted busque de Dios. De cualquier forma, todos hemos buscado a Dios en medio de necesidades, de distinta manera. Y nos hemos encontrado con el Dios Todopoderoso, que ha utilizado circunstancias en nuestras vidas para hacernos sentir la necesidad de Él. Sí, yo le pido a Dios que al compartir estos estudios hagan sentir en su corazón un tremendo temor por esas cosas que van a suceder, y pueda humillarse delante de Dios, acercarse a su presencia, suplicar que lo perdone y le entregue su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque estas cosas vendrán, no sabemos cuándo, pero vendrán a esta tierra, porque Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Mire, esta manifestación de Dios con truenos, con voces, con relámpagos, solo se agrega al terremoto, pero todo lo de voces, truenos, relámpagos, lo ha hecho Dios anteriormente. En el Sinaí, Dios tronó con truenos, con voces y con relámpagos. Y aquí en la Reina Valera del 60 dice que en Sinaí se oyó una voz como de bocina. La palabra bocina es la misma palabra para trompeta. Entonces Dios anunciaba a través de las trompetas lo que habría de venir para aquel mundo. Y esto, como decíamos, es el preámbulo. Y dice luego el verso 6, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí ya viene directamente la ejecución de los juicios de Dios. ¿Cuáles serán estos juicios? ¿Qué tanto traerán a este mundo estos juicios? ¿Qué tanta destrucción causarán? Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí viene la primera trompeta y el juicio que trae: granizo y fuego mezclados con sangre.
Vamos a ver en estas 4 trompetas que veremos hoy, cómo los juicios acá, en el Éxodo, en Egipto, antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, Dios trajo juicios similares sobre aquella población que se negaba a dejar en libertad al pueblo de Israel. Faraón se negaba a dejar ir al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Y Faraón se endureció su corazón, y no aceptaba que los judíos, que los hebreos, salieran de Egipto. Y Dios trajo una plaga de granizo, trajo granizo sobre ellos. Y aquí habla de un granizo, pero también habla de un granizo con fuego y mezclado con sangre. Se cree que todo eso que habrá de venir sobre la tierra, el granizo y el fuego, causarán una gran cantidad de muertes, y por eso todo aquello será mezclado con sangre. Estos, tenemos que entender, son juicios de Dios por causa del pecado del hombre. Esto produce también, dice, que la tercera parte de los árboles se queme, y se queme toda la hierba verde. Bueno, cuando habla aquí toda la hierba verde, se refiere junto a esa tercera parte de árboles. O sea, no está hablando de que toda la hierba verde sobre la tierra, porque más adelante vendrán juicios para destruirlo todo, pero esto se está refiriendo que junto a los árboles, la hierba que hay en ese territorio, que es la tercera parte del mundo, se quemará también esa hierba verde. Nosotros, esto lo hemos mencionado anteriormente. Creo que una de las cosas que más nos impresionan es cuando vemos desastres naturales a gran escala. Hemos mencionado algunos, pero también en los últimos años hemos sabido de grandes incendios, grandes extensiones de terreno destruidas por el fuego. Hemos oído en California, en los Estados Unidos, las hemos oído en Australia, una enorme en Brasil, en las Amazonas, algo dificilísimo para la humanidad. Ahora imagínense, esas son secciones relativamente pequeñas cuando las comparamos a lo que será en este juicio de Dios. Estamos hablando de la tercera parte de la tierra. Estamos hablando de grandes extensiones que habrán de quemarse por causa del granizo y del fuego, y que habrá también mucha muerte en las mismas. Esa es la primera trompeta, un juicio que la gente no había visto. Y algunos dirán, ¿y será esto todo? Veamos el verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Con el segundo ángel viene un juicio de que dice que algo parecido a una montaña, no se sabe si es una montaña, realmente es un volcán, pero algo muy grande, ardiendo en fuego, se precipita al mar. Y al caer dentro del mar, dice que la tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Recuerda algo similar también en el libro de Éxodo? Una de las plagas de Egipto fue haber convertido el río Nilo en sangre y las aguas de Egipto en sangre. Qué interesante, porque el Nilo era motivo de adoración por causa de los egipcios. Pero tenemos que saber que la Biblia enseña que hay un solo Dios, no hay otra deidad. Podríamos decir que los egipcios le daban al Nilo características divinas, porque mucho de la vida de los egipcios dependía de aquel río. Pero ese río también era creación de Dios, no era Dios. Ahora, aquí se sucede algo similar, ¿no? El mar, la tercera parte, ¿no?
de los seres vivientes que hay en el mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, aquí ya estamos hablando de que no solamente destruye en sí parte de la naturaleza, pero ahora también parte de la economía del mundo que toma del mar su materia prima para subsistir. Las naves también son destruidas. Aquí se nos está hablando de un colapso económico por causa de las pérdidas que causaría este juicio, esta plaga que Dios habría de enviar sobre la tierra como juicio a las naciones. Aquí estamos viendo ya esta segunda trompeta tocada por el segundo ángel y que nos habla de ese tremendo juicio que va a venir. Una montaña, una especie de montaña ardiendo, cae al mar y destruye la tercera parte de los seres vivos en el mar y destruye la tercera parte de las naves que se dedican a tomar su producto del mar. Será todo. Verso 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas es Ajenjo. Y el nombre de la estrella, es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Tercera trompeta. Se dice que esto es una especie de meteorito que viene del espacio y que se desintegra al entrar a la estratosfera. Cuando cae sobre la tierra ya viene disuelto, pero viene a contaminar, ¿no?, las aguas de los ríos y todas las fuentes de las aguas. Es una gran estrella. La mayoría están de acuerdo en que es un meteorito. Su nombre es ajenjo. El nombre es interesante porque recuerde, el ajenjo es una planta que produce una bebida exageradamente amarga. Es algo muy, pero muy amargo, ¿no? Y esto produce en las aguas envenenamiento, contaminan las aguas. Y dice, muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. ¿Se recuerda usted que también en el Antiguo Testamento los hebreos llegan a un lugar en donde encuentran aguas, pero son amargas, y le ponen a aquel lugar Mara? Pero lanza Moisés un árbol y se convierten en aguas bebibles. Pues Dios enviará un juicio a esto. Miren, cuán vital es el agua, cuán importante es el agua. Sabe que en Estados Unidos han habido casos en los cuales algunas compañías han contaminado el agua y han causado grandes males a muchas personas. Incluso también en otros países, en nuestra misma Guatemala, estamos viendo situaciones de ese tipo, en que se contaminan los ríos, ¿no?, con productos químicos, ¿no? Y eso es terrible, porque el agua es de vital importancia para el ser humano. Fíjense, el agua es tan importante que es más necesaria que la misma comida. Una persona puede ayunar varios días, pero no puede estar sin beber agua. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Y estas aguas vienen y se contaminan con este juicio de Dios, con esta plaga que viene, cuyo nombre es ajenjo. Ahora, encontré también, entre otras cosas que estaba estudiando, sobre, recordarán en décadas anteriores, cuando hubo un gran desastre nuclear en una planta en la Unión Soviética, Chernobyl, o Chernobyl, como se lo quiera pronunciar,
que fue un desastre, que la radiación alcanzó varias comunidades cercanas y mucha gente fue afectada de todo esto. Pues sabe usted de que muchos pensaron en ese entonces que Chernobyl era el fin del mundo, era una catástrofe enorme, ¿no? Y este nombre, Chernobyl, su significado es ajenjo. Hay una planta que tiene ese mismo nombre, Chernobyl, en Rusia, y que es de esta clase de esta familia de ajenjo. Lo traigo a mencionar, ¿no? Porque ese ha sido uno de los, dicen, accidentes nucleares más terribles que han existido en la historia de la humanidad. Se cree que ese ha sido el mayor desastre nuclear en la historia de la humanidad, contaminando tantos lugares y a tantas personas. Pues en aquel entonces, este cometa o este meteorito, lo que se quiera entender que es, producirá grandes males en las aguas, en las fuentes de las aguas, y habrán grandes problemas para las personas. Se habla ahí, muchos hombres van a morir por causa de estas aguas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. El cuarto ángel, tocando la cuarta trompeta, ahora lo que va a producir en la tierra es oscuridad. Oscuridad, ¿no? También se recuerda que esta fue una plaga allá en Egipto en el tiempo del Éxodo. También hubo tinieblas sobre los egipcios, no sobre los israelitas que eran cuidados por Dios, pero sí sobre los egipcios. Algo similar habrá de ocurrir en aquel entonces en la tercera parte de la tierra. Esto ya tiene ahora alcances que afectan la tierra, pero son producidas fuera de ella, en el universo, en aquellos astros que Dios hizo, que Dios creó y que puso. Recuerda, cuando creó el sol, que se enseñoree en el día, la luna, que se enseñoree en la noche. Y ambos son usados por Dios, el sol con luz propia y la luna con reflejo, también para iluminar, por supuesto que el sol con más poder a la tierra y que el hombre se beneficie de todo esto. Por eso dice que Dios en su bondad hace salir el sol sobre justos e injustos. Es un beneficio para todos. Pero en ese entonces el sol se va a oscurecer en una tercera parte. En una tercera parte del día no habrá iluminación y la noche será todavía más oscura. Esto nos habla a nosotros de la soberanía de Dios, que tiene el poder y la autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Pero realmente es un gran problema, es un gran desastre quedarse sin la iluminación del sol, quedarse sin la iluminación de los astros que Dios creó. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto que está pasando, con todos los fenómenos que llamémosle así, pero sabemos que son usados como juicios de Dios, qué interesante ver que Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar su creación, de administrar la naturaleza. Pero vemos cómo el pecado distorsionó todo esto, al punto de que la naturaleza está fuera del control del hombre. Y podemos verlo porque ¿quién puede hacer algo ante los terremotos? ¿Quién puede hacer algo ante los huracanes? ¿Quién puede hacer algo ante todas aquellas cosas propias de la naturaleza? Solamente Dios. Solamente pedirle a Dios, porque el hombre no tiene control sobre las mismas. Estos juicios de Dios que están viniendo, déjenme decirle y recordarle nuevamente, no es necesario que usted los pase. La iglesia no va a estar acá. La iglesia ya habrá sido arrebatada y ya estará en la gloria con el Señor. Pero los que hayan rechazado el evangelio de Cristo
tendrán que pasar por estas calamidades por haber tenido un corazón tan impenitente, tan duro, de no arrepentirse de sus pecados. Porque a veces podemos pensar nosotros, mire, pero con todo eso que está pasando, seguramente la gran mayoría en el mundo tendrá que arrepentirse. Cuando nosotros hemos pasado por experiencias difíciles, hablo de nosotros, de la humanidad entera, muchas veces en un principio, un gran número de personas se conmocionan, se sienten como lo que son débiles, sin poder alguno, y buscan de Dios. Pero no pasa mucho tiempo para que dejen de perder interés en Dios y en todo lo que tenga que ver con Él. Mire, pasó en el tiempo, como estaba mencionando mucho, el tiempo del Éxodo. ¿Qué pasaba con Faraón? Venían las plagas y más se endurecía su corazón. La última, cuando pierde los primogénitos y finalmente les dice, váyanse. Y uno dice, oh, si finalmente Faraón entendió a la mala, tuvo que pasarle tanto. ¿Pero creen ustedes que entendió? No. Persiguió con su ejército a Israel después de que habían salido de Egipto. Y finalmente Dios envía el otro juicio, abre el mar rojo y su pueblo pasa en seco. El ejército egipcio los persigue y cierra el mar rojo y Dios destruye el ejército del imperio más poderoso de aquel entonces. Ahora, ¿cree usted que al ver tantas calamidades la gente va a arrepentirse? Cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, toda la gente conmovida, en los siguientes domingos abarrotaron las iglesias, los templos estaban llenos. Pero con el tiempo la gente volvió a lo mismo, a su vida normal, y nada pasó. No hubo un cambio significativo en la fe de las personas. Cuando el huracán Katrina golpeó fuertemente Nueva Orleans, se pensó que la gente podría volverse a Dios. No solamente hubo actos de vandalismo en el domo donde jugaban fútbol americano, creo que también básquetbol, que destruyeron las instalaciones en protesta de estar ahí, que era el lugar que había servido como albergue. Y no muchos días después, la ciudad entera estaba en la celebración del Halloween, a pesar de lo que había pasado. Cuando los corazones se endurecen, nada les hace reflexionar sobre su condición para entregarse a Dios. Por eso el corazón de la gente es un corazón necio, que a pesar de los pesares no se rinde ante Dios. Habrán algunos que serán salvos, pero no serán los muchos, porque lamentablemente así es el corazón del ser humano, perverso y engañoso. Hemos visto las primeras 4 trompetas tocadas por 4 ángeles y hemos visto la destrucción que habrá en este mundo, terrible destrucción. Y dirá, bueno, ¿ya será todo? Leamos el verso 13 del capítulo 8 de Apocalipsis. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los 3 ángeles. Y mire, los ayes de este ángel están entre signos de admiración. Realmente es un grito de angustia, porque está diciendo, si grandes calamidades han pasado ya con las 4 trompetas que se han tocado, pero las 3 que faltan son peor todavía.
Por eso Él dice, se lamenta por aquellos que están aquí en la tierra, porque lo que habrá de venir será de fatales consecuencias, mucho mayores de las que ya sucedieron. Hay un lamento en todos lados por la condición en la que el mundo se encuentra. Mire, el domingo pasado hablamos acerca de el diluvio, el juicio de Dios que trajo el diluvio. Y hablamos más acerca de cómo eran aquellos tiempos en los que Noé vivió. Y Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Algunos hablan solamente de que a lo que se refiere es que la gente estará viviendo como si nada, pero otros piensan que también será como la escalada de pecado que había en aquel entonces. Y cuando analizamos los días de Noé y vemos los días en que nosotros estamos viviendo, sería bueno preguntarnos, ¿hemos llegado ya a aquella maldad que había en aquellos tiempos? La expresión que la Biblia usa para definirlos es que su corazón era, sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y cuando vemos el mundo, yo digo, si no estamos ya como en los tiempos de Noé, no falta mucho. Pero además, aunque tengamos la otra interpretación, hay gente que está viviendo como en esos tiempos, como que sin nada. Pasan los días y ellos viven su vida como que sin nada, ignorando a Dios, ignorando todo aquello que Dios hace. Que Dios tenga misericordia de todos ellos. Este ángel, aunque la Reina Valera dice que es un ángel, he leído que las traducciones más recientes dicen que es un águila que está clamando a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. En otras palabras, señores, lo peor está por pasar. Lo que han visto es nada comparado a lo que habrá de venir. Pero iglesia, les dejo estas palabras de ánimo, porque por ahí oigo muchas veces decir a algunos creyentes: qué terrible va a estar cuando venga todo eso, qué terrible va a estar la tribulación, qué terrible va a estar la gran tribulación. Y sí, va a ser terrible ese tiempo, pero gracias a que Jesucristo vino para salvarnos de la ira venidera, nosotros no lo veremos, no estaremos aquí. Y eso que nos llene de esperanza y de gratitud a Dios, porque en este tiempo en el cual Dios ha extendido y sigue extendiendo su gracia, es el tiempo en que cada uno debe de venir a un arrepentimiento sincero y a poner su fe en Jesucristo, porque de que estos males vienen sobre la tierra, vienen. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero Dios lo ha dicho, y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Y sí, yo sé que para algunos les parece inconcebible, pero escuche esto: cuando Dios le dijo a Israel que habría de ser cosas que ellos no iban a creer, ellos pensaron, no va a pasar. Y me refiero directamente al cautiverio del reino del norte en Asiria, del cual ya no regresaron. Por lo menos ya no regresaron puros en su raza. Y al cautiverio del reino del sur en Babilonia. Ellos nunca se imaginaron que Dios podría permitir algo así, pero pasó por causa del pecado de Israel. Cuando leemos nosotros estos juicios de Dios en el libro de Apocalipsis, quizás digamos, no es posible que Dios permita todas estas cosas, no es posible que Dios vaya a hacer eso. Dios ya lo dijo, ya lo dejó escrito en su palabra, y si Dios lo ha dejado ahí, Dios lo va a hacer. Si usted ya es creyente, afírmese en los caminos de Dios, permanezca en comunión con Cristo, para estar seguro que cuando Él venga por su iglesia,
nos vamos con Él. Y si usted todavía no le ha conocido o no está seguro de su salvación, asegúrese hoy y entréguele por completo su vida a Jesucristo, para que Él tenga misericordia y cuando Él regrese por su pueblo, usted sea parte de ese grupo a quienes Él ya nos rescató y nos ha prometido que estaremos para siempre con Él. Y entonces, al leer este libro, no debe tener temor, al contrario, así como aquellos seres, tanto los ángeles como las personas que salieron de la tribulación y los santos que fueron arrebatados con Cristo, estaban ya en gloria con el Señor alabándole. Así usted y yo estemos también, con la certeza de que Cristo es nuestro Señor y de que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aun cuando vemos lo terrible que serán estos juicios tuyos sobre este mundo que está perdido en el pecado, nosotros tenemos la confianza que por la fe en Jesucristo seremos rescatados. No seremos objeto de tu ira, porque somos objeto de tu amor en Cristo. Solo te pedimos que nos perdones y que asimismo, Señor, seamos fieles caminando contigo cada día. Apártanos del mal, Señor, por favor, y guíanos en obediencia para hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos, dándote muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea en su vida y que esa bendición sea también con toda su familia.